Dios me les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Quiero que podamos estar en sintonía. Hoy vamos a estar continuando, vamos a llamarlo así, con este discipulado general que estamos llamando para este tiempo catarsizo. Discipulado que ha nacido de parte de Dios por la necesidad de este último tiempo, hermano, donde nosotros hemos sido llamados. Y los ministerios, la iglesia, cada ministerio a nivel mundial ha sido llamado para poder preparar a los santos para la obra del ministerio en el último tiempo. Estoy seguro que es necesario. Sabemos que muchos ministerios hoy en día se están levantando igual a edificar la iglesia, y nosotros seguimos en ese sentido acá en Venezuela. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos pueden estar viendo por ahí por el video en YouTube. Les recomendamos que si este video bendice su vida, usted lo pueda compartir también, darle suscribirse, le da la campanita y lo puede compartir con personas que en otro país pueden estar necesitando esta palabra. Y lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es traer fundamento, porque lo que necesita el mundo y la iglesia principalmente, a veces nosotros como iglesia queremos edificar al mundo y queremos hablarle a la gente, pero no tenemos nada de qué hablarle, porque a veces nosotros mismos no sabemos. Y es necesario entonces levantar fundamento. El discipulado general, catartizo, es un discipulado que el Señor me inquietaba para poder preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Y acuérdense que el ministerio no solamente es apóstoles, profetas, evangelistas. Ministerio es servicio, de la palabra diaconao, que significa servir. Entonces usted puede servir a Dios en muchas áreas, pero es importante que usted esté preparado. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas importantes de la doctrina cristiana, que es una bendición tremenda. Es la esencia, vamos a llamarlo, de la obra de Dios o del plan de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la redención. ¿Qué es la redención? ¿Cómo entendemos nosotros la redención? A veces no sabemos definir lo que es redención, pero vivimos la redención. Y a veces es tremendo porque usted no sabe que estamos o que hemos sido redimidos. Y usted puede vivir redimido, pero también puede vivir en una condición donde todavía usted no está redimido. A lo mejor los hermanos que nos están viendo. Y yo voy a hablar un poquito acerca de la redención, porque este tema, cuando lo empecé a profundizar más, Dios me está hablando para este último tiempo dos palabras que vamos a estar enseñando. Y el domingo voy a estar hablando acerca del reinicio y voy a hablar acerca de la gracia. Entonces, redención y gracia tienen mucho que ver, pero yo le voy a enseñar hoy básicamente de lo que es redención. Si hablamos de la palabra redención, hay dos raíces, la griega y la hebrea. Y en la griega, redención es apoluptus. Apoluptrosis es la palabra, apoluptrosis. Y significa, en pocas palabras, librar, salvar, rescatar. Diga conmigo: librar, salvar, rescatar. Pero miren en hebreo, miren lo que dice redención en hebreo. En hebreo es Gaal con doble A. Gaal, G de gato, Gaal. Y en hebreo significa, escuche esta bendición, porque en esta definición es que le voy a hablar de lo que es redención. Gaal significa comprar de vuelta la propiedad de un pariente o un familiar. Escuche esto. Entonces,
A usted, a cualquier persona, usted le dice, bueno, redención significa comprar, significa rescatar, significa salvar, significa librar. En cierta manera significa eso. Pero desde el punto de vista hebreo, porque usted tiene que aprender a ver las cosas desde el punto de vista del Dios de los hebreos, ¿verdad que sí? Entonces, yo para poderle definir con mayor precisión lo que es redención, yo le quiero contar una historia. Présteme atención. Una historia que me pareció muy hermosa. Y quiero ser breve para no extenderme mucho, pero con esta historia yo le voy a poner un fundamento a usted de lo que es redención. Y yo le dije que redención Gaal en hebreo es comprar de vuelta. Hay una historia que dice que un padre estaba con su hijo pequeño, póngale 10 años, y ellos empezaron a construir un barco tipo escala. Usted sabe, los barcos que hay barcos que son como los grandes, se parecen a los grandes, pero son más pequeños, ¿verdad que sí? Ellos empezaron a construir ese barco y empezaron el primer año y se esforzaron y empezaron a lijar la madera y empezaron a trabajar, lo pintaron, tomaron las medidas exactas a escala. O sea, un barco grande, ellos lo hicieron a una escala un poco más pequeña, póngale 2 metros o menos, 1,5 metros o 1 metro. Y ellos empezaron a trabajar la madera y invirtieron mucho tiempo, invirtieron dinero. Y me llama la atención porque estaba trabajando el padre y el hijo ahí haciendo ese barco bien bonito. Y empezaron a trabajar y el hijo aprendía del padre, el padre le podía transmitir. Porque a veces una de las cosas más tremendas cuando uno hace, y el Señor me habla a mí ahí en eso, cuando el padre y el hijo trabajan. Eso es que bueno a veces tener mucha relación con nuestros hijos, porque cuando yo trabajo con mi hijo, hay más que hacer el trabajo, hay una relación hermosa que se está haciendo entre un padre y un hijo. Y eso era lo que se estaba formando allí. Y la tela, compraron la tela para hacer porque era un barco de esos que eran con velas. Y empezaron así, pasaron años y años, el niño creciendo. Mire, pasaron tantos años que ya el niño fue mayor de edad. Y obviamente el padre empezó a envejecer un poco. Al niño le tocó, al joven, al hijo le tocó irse de la casa. Y cuando él se fue, el padre quedó solo con la madre. Y un tiempo el padre, después de haber pasado tantos años con su hijo, invirtiendo tanto tiempo, invirtiendo dinero, esfuerzo, el padre un día sacó el barco y lo llevó al mar para ver cómo el barco se movía. Pero el barco era demasiado parecido, con una exactitud a escala, a un barco grande. Y dice que cuando él puso el barco, inmediatamente él veía como el barco se movía bien bonito. De repente se desencadenó un viento recio y el padre no pudo controlar y el barco se ha ido, hermano. Y cuando él vio que el barco se estaba yendo, lo persiguió hasta donde él más pudo, pero no pudo. Es porque el barco que él había construido, que ellos habían construido a escala, tenía la medida tan exacta a un barco grande, o sea, en escala, y tenía todo parecido a un barco de potencia grande. Por lo tanto, cuando el viento tocó ese barco, inmediatamente lo llevó. Parecía un barco grande, pero en escala más pequeña. Y el barco se fue perdiendo y el padre nunca lo pudo alcanzar. El padre sufrió mucho, hermano. Imagínense, ahí en ese barco iba todo lo que él había invertido. Tiempo, dinero, esfuerzo con su hijo. Y su hijo se había ido, ahora él se quedó solo. Y cuenta que pasaron los años y en un tiempo, escuche esto, él fue a la ciudad y entró a una tienda de reliquias. Y cuando él entra a la tienda de reliquias, él llega y él mira y él ve que en esa tienda se estaba exhibiendo el barco que a él se le había perdido. Imagínense eso. En una tienda donde vendían artículos de reliquias. Y cuando él ve el barco, él dice, Dios mío, inmediatamente lo identificó, imagínense. Trabajó casi toda su vida con su hijo en ese barco, lo identificó. Ese barco fue el que nosotros hicimos.
Y le llegó al señor, al dueño de la tienda, y le preguntó y le dijo, sin hacerle saber que él había hecho ese barco: disculpe, ¿y ese barco quién lo hizo? Y el dueño de la tienda le respondió y le dijo: nosotros no sabemos quién hizo el barco. Lo único que le podemos decir es que es un barco que la persona que se lo encontró es una persona muy conocedora del arte de la construcción de barcos. Y es un barco que está hecho con la mejor calidad, está hecho con la mejor madera, está hecho a la medida. Un barco que es, dicen los estudiosos que conocen de la materia, que se cree, escuche esto, se cree que en el mundo no hay otro barco como ese. Inmediatamente él le preguntó al dueño y le dijo: ¿y cuánto cuesta ese barco? Y el señor le dijo: ese barco cuesta tal precio. Le dio el precio del barco. Cuando le dio el precio del barco, el hombre casi se desmaya, porque era un precio muy alto que cualquiera no podía pagar. Y él entró y se sintió mal, pero él dijo: quiero comprar ese barco, porque ese barco es mío, pero no tengo el dinero. Y él fue a su casa y empezó a ver qué podía vender, qué podía sus ahorros. Llamó a su hijo y le dijo: hijo, ¿sabes que el barco que se nos perdió lo encontré, pero cuesta tanto? Y el hijo: wow, papá, Dios mío. Hermano, usted sabe que es fuerte que usted haya hecho algo y después se le perdió y usted tiene que pagar ahora por aquello que usted sabe que es de usted. Y el hijo le dijo: bueno, papá, vamos a ponernos de acuerdo. Yo estoy trabajando, yo también voy a reunir. Y para resumirle el cuento, el hijo y el padre empezaron a reunir todo el dinero que tenían y fueron a la tienda. Dice que el papá no pudo ir a la tienda, sino que el hijo pasó por la casa del padre y le dijo: dame lo que tú tienes. Y él llevó al lugar y puso lo que él tenía y le dijo: bueno, señor, aquí está el dinero de ese barco, démelo. Inmediatamente, hermano, gastaron un dinero muy alto. Y el padre, en ese momento fue el hijo que fue a rescatar el barco, compró el barco y se lo llevó a su padre. Y luego que el hijo le llevó, entró a la casa con el barco en la mano: mira, papá, aquí está el barco que tú y yo creamos, que se te fue. Dice que el hijo, luego que lo compró, se lo llevó al padre de vuelta. Y el padre dijo estas palabras cuando vio el barco y empezó a ver lo hermoso que estaba el barco, porque era un barco muy bien hecho. Y empezó a recordar cómo hizo el barco con el hijo. Dice que el padre dijo estas palabras: ahora eres 2 veces mío. La primera, cuando te hice, y la segunda, cuando te compré. Ahora, qué hermosa historia, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo entender la redención a través de esa historia? Me gustó la definición de la palabra redención en hebreo, que significa comprar de vuelta. Quiere decir que algo que era tuyo lo volviste a comprar para ti, lo volviste a rescatar. Usted sabe que se llama rescate cuando una persona empeña algo y luego lo va a sacar, porque eso siempre le perteneció, lo fue a rescatar. Ahora, la humanidad, partiendo desde este punto de vista, si usted se pone a ver, esta historia refleja hermosamente lo que es la redención. Desde que Dios creó al hombre, la Biblia dice que el hombre fue la creación perfecta de Dios. ¿Por qué fuimos perfectos? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, cosa que Satanás quería hacer y no fue. Aun cuando usted lee cómo fue formado Luzbel, dice que él fue creado con un ornamento, con una vestidura, con piedras preciosas, que tamboriles
fueron hechos el día de su nacimiento, o mejor dicho, el día de su creación es la palabra. Pero usted nunca va a ver que lo define como define al hombre, a imagen y semejanza. Es más, en pocas palabras, cuando usted estudia la creación de Luzbel, dice que él era el sello de la perfección. ¿Cuánto está acá? Pero dice la Biblia, atención acá, no sé si habrá un lucecita que puedan alumbrar para no perder este tiempo de enseñanza. Ok. Seguimos acá, no nos detenemos, aún en medio de lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos experimentando. Un corte eléctrico, pero seguimos grabando porque queremos que la gente vea que sí tomamos la palabra del Señor, que seguimos hacia adelante en este tiempo, porque sabemos que tenemos un reto, que es llevar el conocimiento de la gloria de Dios a toda criatura en este tiempo. Amén, no nos detenemos. Entonces, sigo explicando un poco lo que es la parte de la creación. El hombre es la creación perfecta de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. Desde que nosotros comenzamos a vivir, escuche, desde que comenzamos a existir, siempre por causa del pecado de Adán y de Eva, el hombre perdió el atributo. El hombre fue perdido por causa del pecado. La humanidad se perdió, el mundo se perdió. Ahora escuche, atención, les pido por favor que no me estén rodando la silla. Escuche esto. La palabra redención me habla de un rescate. Y usted no rescata algo que no esté perdido. ¿Cuántos dicen amén en esa palabra? Entonces, la redención tiene que ver con un rescate o con una compra o con una búsqueda o con una salvación de aquello que está perdido, pero que le pertenece a esa persona que lo compró. Entonces, podemos ver que desde toda la humanidad, o desde la creación de la humanidad, luego del pecado de Adán y de Eva, la humanidad estaba perdida, hermanos, perdido. Este mundo está perdido y la gente tiene que entenderlo. Por eso es que la redención es tan importante. Y el Señor, desde los tiempos del Antiguo Testamento, nos enseña que ya la humanidad estaba perdida, pero que Él tenía planes para rescatar, para comprar. Así como en la ilustración del barco, nosotros somos ese barco que el Señor creó con tanto amor, que lo creó con tanta pasión, que invirtió tiempo, que invirtió entendimiento con su Hijo, para que hoy nosotros podamos ser rescatados por un Dios que nos ama. Ahora escuche esto. En Éxodo capítulo 6, verso 6, la Biblia dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, atención acá, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré, atención por favor, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué me habla aquí la Escritura? De que el Señor ya a través de los tiempos, ya empezó un tiempo de redención. La humanidad vive cada tiempo, cada temporada, por favor, cada temporada de la humanidad ha sido a través de eventos donde hemos experimentado una redención continua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el Antiguo Testamento usted puede ver que la nación de Israel en todo tiempo se pervertía. El Señor les advertía y les decía: no se mezclen con las naciones paganas. El Señor les decía: no practiquen lo que el mundo practica. E inmediatamente, ¿sabe qué sucedía? Ellos hacían lo mismo, ellos hacían lo contrario a lo que Dios les estaba enseñando o les había prohibido, y por tanto los enemigos de Israel siempre los tomaban. Usted puede ver desde los tiempos de Abraham y desde los tiempos de Lot. Cuando Lot, dice la Escritura, que estaba en esas naciones de perdición, en Sodoma y en Gomorra,
Cuando el ángel fue a buscar a Lot, póngase a ver que ahí esa era ya una tipología de redención. Lot estaba siendo rescatado de unas naciones que iban a ser destruidas por el Dios Todopoderoso. Y ahí empezamos a ver en el tiempo del libro de Jueces, y empezamos a verlo desde el tiempo de Egipto, cuando era la nación de Israel, la nación hebrea, era esclava de Egipto. El Señor les da esta hermosa palabra y les dice: yo Jehová os sacaré debajo de las tareas pesadas. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho en todo tiempo que nosotros perdamos la pertenencia de Dios? ¿Qué es lo que le ha hecho al hombre perder vamos a llamarlo, ese dominio de Dios sobre nosotros? ¿Por qué nosotros y la creación humana en todo tiempo le termina o termina siendo quitada de la propiedad de Dios? ¿Sabe qué es el pecado? Por causa del pecado, los hebreos fueron tomados prisioneros en Egipto. Escuche esto que le va a bendecir. Y el Señor, ciertamente en un tiempo, Él tiene que permitir que por causa del pecado a nosotros llevemos consecuencias. El ser humano tiene que llevar consecuencia de su pecado para que pueda valorar la redención que el Señor le da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted nunca va a valorar el amor de Dios cuando usted no entiende que usted pecó y que por haber pecado Dios se apartó. Pero es hermoso, porque por eso es que le digo que el tema de la redención es tan hermoso, que en la redención siempre está manifestado el amor de Dios. Porque aunque el Señor sabe que nos merecemos o que se merecían ser esclavos, porque algo te voy a enseñar en esta hora, y usted lo tiene que aprender que nos está viendo, el pecado te hace esclavo. El pecado te hace esclavo. El pecado te enseñorea o se enseñorea sobre el que peca. Y la nación de los hebreos pecaron y el Señor los libró con mano fuerte. Los redimió y cumplió lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 6. Pero ahora en este tiempo, cada vez que la nación de Israel pecaba, el Señor siempre enviaba instrumentos de redención. Usted puede ver que cada personaje que el Señor levantó en el libro de Jueces eran instrumentos de redención. Todos los jueces fueron hombres que Dios levantó en una temporada. Gedeón, Sansón, tantos hombres que el Señor le empezó a levantar. Débora. Todas esas personas el Señor las empezó a levantar en un tiempo para poder redimir, para poder rescatar. La palabra redención significa rescatar a la nación, al pueblo que Dios amó. Y la continuidad repetitiva, escuche esto, la continuidad repetitiva del pecado entró o hizo que el ser humano entrara en un círculo vicioso. ¿Cuál era el círculo vicioso? De que ellos pecaban y el Señor los rescataba de generación en generación. Pero ¿sabe qué? Para el tiempo de la restauración, para el tiempo del nuevo pacto, la Biblia me enseña que el Señor envió a su Hijo Jesús para hacer un acto de redención. Escuche, ahora no va a ser a través de un hombre, ahora va a ser a través del Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y ahora no van a haber muchos hombres que van a ser usados para redimir al pueblo de Dios. Ahora es solamente un hombre, ahora es solamente un nombre, ahora es solamente el Hijo de Dios, el que el Padre le dio la autoridad plena para redimir, para rescatar, para pagar el precio para que el hombre sea librado. ¿De qué va a ser librado el hombre? Hermano, de la muerte. De la muerte eterna, de la muerte terrenal. Yo quiero decirle a todos los que me están escuchando y a todos los que me pueden estar viendo que la humanidad tiene sus días contados. ¿Y por qué hablamos de redención en estos tiempos? Tenemos que ver las señales que estamos viviendo. Al día de hoy que se está grabando este video,
La nación de Israel está siendo atacada. Estamos en el mes de mayo, día 12. La nación de Israel está siendo atacada por los palestinos. Estamos viendo una pandemia que todavía no ha terminado de irse, que es el COVID-19 o el coronavirus. Estamos viendo temblores, estamos viendo cada clase de manifestaciones que están en la Biblia, pero que solamente son el preámbulo a la exterminación de este mundo, porque este mundo en el que nosotros vivimos es como un barco que se está hundiendo. El barco se está hundiendo, pero el Señor envía a uno a rescatar a los que son de Él. Amén. Eso es la redención. El mundo es un barco que se está hundiendo. Tiene un hueco que no puede ser reparado. El agua está entrando y más temprano que tarde se va a hundir el barco. Pero el Señor nos ama tanto que a través de su Hijo nos redime para que nosotros seamos rescatados de todo lo que viene y de toda la condenación que se va a soltar en este mundo. Mira lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, aleluya, escuche, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, en quien tenemos redención, en quien tenemos rescate, a través del pago. Si hay algo que vale la vida de una persona, escúcheme, usted puede tener todo el dinero de esta tierra, pero si hay algo que paga el precio de la vida de una persona, es sencillamente la sangre de Jesucristo. Es el precio único que puede pagarse por el alma de una persona. La humanidad no va a ser salva por la tecnología. La humanidad no va a ser salva por la ciencia. La humanidad no va a ser salva por el hombre. La humanidad solamente puede ser redimida, rescatada por aquel que la hizo, por aquel que la formó, por aquel que la creó. Ese es el único que puede pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén? Redención es comprar de vuelta algo que es tuyo. En sí es la definición más tremenda. Comprar de vuelta algo que a ti te pertenece, algo que perdiste. Eso es lo que ha hecho el Señor en este tiempo. Usted que me está escuchando ahí, usted que está viendo por las redes sociales, usted dice: mi vida me pertenece. Usted dice: yo tengo todo bajo control, porque en mi vida yo soy. Pues yo le digo a usted: usted no se creó a usted mismo. Usted fue creado por un Dios y usted va a ser rescatado por ese mismo Dios que usted lo creó. La humanidad debe entender: hay un solo mediador, hay un solo medio a través del cual nosotros podemos tener rescate. Nadie va a pagar un precio muy alto por algo que no estima, por algo que no le dolió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ahí hay un dicho que dice que al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta. Si alguien no sabe el valor de algo, no está dispuesto a luchar para que eso sea recuperado. Solamente un padre, solamente una madre conoce el valor de su hijo, no por lo que el mundo le dé. Yo conozco el caso de madres que pueden tener hijos que están metidos en problemas legales, en problemas de robo, en problemas de droga. Y para el mundo puede ser la persona más perdida, pero para esa madre da todo por ese hijo, esa madre da todo, ese padre da todo. Pues yo te voy a decir, hay un Padre creador mayor de todas las cosas, que nos hizo, que nos pensó, que nos imaginó antes que naciéramos en esta tierra, antes que tus padres se conocieran. Ya Dios te había imaginado y Él te creó antes de la fundación del mundo, y Él es el único que tiene el poder, el dominio y la autoridad a través de su Hijo Jesús para poderte rescatar. Amén. Después de esta vida hay una realidad espiritual. Un rescate no viene sobre algo que no tenga valor. Si la redención o si después de esta vida, escuchen lo que me están viendo allí, si después de esta vida no va a haber algo terrible, si después de esta vida no hay una continuidad, entonces ¿para qué el Señor quiere rescatarnos?
Si después de esta vida todo fuera blanco, todo fuera negro o no hubiese más nada, no hubiera necesidad de un rescate. Pero hay necesidad de un rescate porque el Señor sabe y ya estableció en su palabra que después de esta vida hay una eternidad con Él o hay una eternidad sin Él. Por eso es la redención. Por eso tú que me estás escuchando o la iglesia que está acá siendo edificada, tenemos que ir a llevar ese mensaje. Cada vez que hablamos con alguien, tenemos que imaginarnos el barco hundiéndose. Tenemos que imaginarnos la humanidad muriéndose y hundiéndose porque va a ser destruido, porque está establecido en la palabra del Señor. Ahora, entendiendo que lo que nos hace a nosotros esclavos es el pecado, lo que nos quita a nosotros de la propiedad, escuche, de Dios es el pecado. Nosotros éramos propiedad de Dios, pero perdimos la propiedad de Dios por causa del pecado. Y el enemigo es el que introduce el pecado. Por eso nosotros vemos acá en la palabra del Señor, en Juan capítulo 8, 33, 34, escuche, que dice la palabra: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El mundo, ¿qué hace el mundo? El mundo hace el pecado. Si el mundo hace el pecado, quiere decir que el mundo no le pertenece a Dios, aunque Dios creó el mundo. La Biblia dice que Él creó todas las cosas, que todo fue hecho por Él y para Él, y nada de lo que existe puede existir si Él no lo permitió. El mundo, aunque camine a espaldas de Dios, le pertenece a Dios. Cuando en la ilustración el hombre hizo el barco, aunque el barco se le haya ido, ese barco tenía un dueño. Pero ese barco llegó a otras manos que lo compraron. Yo te voy a decir a ti algo. El enemigo pagó por la humanidad el precio llamado pecado. La moneda llamada pecado. Y cuando el hombre practicó el pecado, fue comprado por el enemigo. Toda persona que practica pecado, toda persona que hace lo malo, inmediatamente es comprado por el enemigo. Cuando el enemigo es tu dueño, él puede hacer contigo lo que él quiera. Él no te va a valorar, porque el que no conoce el valor de algo, no lo trata bien. ¿Usted entiende eso? Hay cosas que tienen un valor para ti y tú no lo dejas ir, porque para ti tienen un valor, pero hay momentos donde esa cosa que era tuya, tú la perdiste y tú ves el maltrato que le están dando. Hay personas que tienen carros y cuando tienen los carros los cuidan y hacen todo este tipo de cosas, invierten en el carro, pero cuando venden el carro, después pasan a lo mejor por una persona que compró el carro que no lo está tratando igual que como él lo tenía. Y eso a la persona le duele. ¿Sabe por qué? Porque aunque esa persona pagó un precio, pudo haber pagado un precio, pero no entiende el valor. Hay una gran diferencia entre precio y valor. El precio tiene que ver con lo monetario. El valor tiene que ver con la estima. Tiene que ver con lo intangible. Tiene que ver con lo honroso. El valor no es algo que usted lo puede medir con dinero. El valor para algo, para unas personas puede ser valioso algo, pero para otras personas no es valioso otra cosa. Tú para el enemigo, el hombre, el mundo para el enemigo, escuche, no tiene valor. Fue comprado y el enemigo lo que quiere es destruir al hombre. ¿Sabe por qué lo quiere destruir? Porque ya la Biblia dice que él tiene su destino final. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice que Satanás y que la bestia serán echados y serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la segunda, que esta será la muerte, y serán atormentados
de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, el enemigo sabe cuál es su destino, pero él no quiere ir solo a ese destino. Él se quiere llevar a la humanidad, él se quiere llevar a la familia, él se quiere llevar a los hombres, él se quiere llevar a las mujeres. Él te quiere llevar a ti que me estás viendo. Él quiere llevarte a ti. Pero hay alguien que pagó un precio, que pagó una redención. Se llama Jesucristo. Esto es el valor y esto es lo que hoy quiero que todos los que nos están sintonizando y los que están aprendiendo no se nos olvide. Porque hay personas que pueden decirme, claro, yo sé lo que usted está explicando. Yo sé que el Señor nos redime de nuestros pecados. Una cosa es que yo lo sepa, otra cosa es que yo lo valore. Una cosa es que tú sepas que tu madre te ama, otra cosa es que tú valores el amor de tu madre. Una cosa es que tú valores el amor de tu esposa y de tu esposo. Y es importante entender esto. Por eso hoy quiero finalizar este segmento de esta hermosa palabra, aún en medio, escuche, aún en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo como mundo, como país, y aún aquí, esto está siendo grabado en Venezuela, se acaba de ir la electricidad, pero nosotros seguimos adelante, porque nada ni nadie podrá hacer y podrá detener que nosotros seamos personas que entendamos y que proclamemos que solamente el Señor Jesús, quien fue el que nos hizo, quien fue el que nos creó y se entregó por nosotros, aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, aún sabiendo que aún después de ser redimido el hombre le sigue fallando. Pero lo hermoso de la redención de Cristo, lo hermoso de la redención que Jesús pagó por su sangre, como lo dice el libro de Efesios, es que esa redención se renueva de generación en generación. Ya no tiene que volver a haber derramamiento de sangre, ya no tiene que volver a haber muerte, ya no tiene que volver a haber dolor, ya no tiene que volver a haber una moneda física, ya solamente hubo un sacrificio que pagó eternamente por todas las generaciones. Si el Señor viene en esta generación, que creemos que viene pronto por las señales que estamos viviendo, esta generación es guardada. Pero si pasan todavía 10 generaciones más, después de esta generación, la misma sangre de Cristo que nos pagó generaciones pasadas, va a seguir pagando las generaciones que vienen. Y esto solamente lo hace un Dios que nos ama. Yo quiero que usted le brinde un aplauso a Dios. Aprovechar este tiempo de enseñanza, recordarte que hay un momento donde tú puedes seguir entendiendo que no importa lo que tú hayas hecho, no importa la esclavitud. Ahora, la esclavitud, escuche, la redención no solamente se presenta para nuestra vida eterna, que es lo principal, sino que esa redención o ese rescate también se presenta para todo aquello a lo que al día de hoy tú le seas esclavo. Y acabo de enseñar que el pecado esclaviza. Hay personas que me pueden estar viendo aún dentro de las iglesias, a un ministerio, que pueden ser esclavos de muchas condiciones. Pues yo te digo que la misma sangre que te redime, que el mismo precio que te redime para vida eterna, también te redime para liberarte. También te redime de la enfermedad. También te redime del cáncer, te redime de toda situación económica, te redime de los problemas que puedas estar viviendo en tu matrimonio, del problema que puedas estar viviendo con tus hijos. Yo quiero que todos los que están acá y los que me están viendo por acá por el video puedan levantar su mano ahí o hacer una reverencia y recibir esta oración que te voy a hacer y que voy a ministrar. Pero antes quiero que hagas una confesión ahí, tú que me estás escuchando. Solamente tú que me estás escuchando ahí en las redes sociales, que estás viendo y que el Señor te conectó, te enganchó con el Espíritu para que pudieras ver esta enseñanza. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora quiero y reconozco voluntariamente que tú eres mi Señor. Reconozco que tú me redimes, que tú me rescatas, que tú pagas el precio por mí. Hoy
me reconozco propiedad de ti. Me devuelvo a ti, Señor, voluntariamente. Te pido que me liberes. Te pido que me rescates de toda condición, de todo vicio, de toda enfermedad, de todo desafío y de toda muerte. Diga ahí conmigo: yo reconozco que soy propiedad de Jesucristo y que Él me pagó. No me debo a más nada, me debo a Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo quiero que tú levantes tu mano y voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en este momento a cada persona que nos sintoniza, a cada persona, a cada hermano, la iglesia que hoy es edificada en este conocimiento, y aún aquellas personas que nos están viendo por el Facebook, que nos están viendo por el YouTube, que nos están siguiendo y que han sido conectados con esta palabra. Antes que este mundo se caiga, antes que este mundo termine, creo y declaro en este tiempo, en el nombre de Jesús, como ministro de tu palabra, que son rescatados ahora. Ser rescatado por el Señor ahora. Cree en Jesús y ser rescatado ahora. Cree en el sacrificio y ser rescatado ahora. Ser rescatado de esa enfermedad ahora. De esa enfermedad de muerte, de ese cáncer ahora. Eres rescatado ahí de ese cáncer. Eres rescatado de ese coronavirus. Eres rescatado ahora. Eres rescatado. Se paga un precio. Se pagó un precio que solamente el que te hizo lo puede pagar. Ser rescatado ahí de esa condición. Ser rescatado de tu matrimonio que se está destruyendo. Ser rescatado de la miseria. Ser rescatado de la pobreza. Ser rescatado de la disolución familiar. Ser rescatado ahora de todo lo que este mundo quiere destruir. Ser rescatado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y damos gracias, Señor. Todo el que confiesa que Jesús es el Señor es rescatado. Declaramos que esta generación es rescatada. Declaramos que las generaciones de nuestra familia, de nuestros hijos, son rescatadas. Declaramos que si Cristo no ha venido, que si el Señor no ha venido a buscar a su iglesia, de aquí en adelante hasta la tercera y cuarta generación de nosotros, ellos son rescatados por el poder de la sangre de Cristo, pagados por la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. No olvides compartir este video. No olvides comentarle a otros lo que te ha bendecido esta información. Sé que hay personas que tú conoces que necesitan oír esta hermosa palabra. Yo te invito a que la compartas. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela. Te bendecimos. Amén.